noches. Ya nos saludamos de mano uno por uno, pero mucho gusto. Yo soy César Bernal, yo soy el nuevo Country Manager para Perú, para Medtronic. Estoy muy contento de recibirlos aquí en la oficina, es un honor para nosotros que nos acompañen. Doctores, muchas gracias también por la hora y por la pasión para hacer esto un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, para la educación nunca hay un momento exacto. Entonces, yo soy mexicano, tengo 3 semanas viviendo aquí en Lima, feliz de estar en su país. Ya estoy muy emocionado porque Perú va a ir al mundial también, entonces también estoy cruzando los dedos para que le ganemos a Argentina y a Colombia. Entonces, feliz con la comida, feliz con la ciudad, y bueno, pues honrado de que estén aquí. Yo voy a tener que dejarlos porque tengo ahorita una cena en 20 minutos, pero se quedan en su casa, bienvenidos. Y bueno, los dejo aquí con Claudia, que es la cabeza del equipo de respiratorio para todo el clúster. Entonces, bueno, Claudia. Gracias, César, gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudia Seguiel, yo soy gerente para el clúster de la línea de respiratorio, como bien decía César. Trabajo acá con el equipo Diana Villanueva, que está ahí, con Lucia Smart y con Diana Parra, que no nos está acompañando en este momento. Espero que esta jornada les sea de mucha utilidad. Los doctores están completamente dispuestos a responder todas sus preguntas, así que aprovechenlo mucho porque ellos saben muchísimo, tienen muchísima experiencia. El doctor Raúl Nachar, el doctor Jorge Torres, ambos trabajan en clínica alemana, en otros hospitales, en algunos hospitales públicos también. Y bueno, aprovechen esta instancia, bienvenido, y yo creo que ya podemos dar comienzo, ¿sí? Yo voy a ponerme afuera para recibir los cursos. Gracias. Doctor, Buenas noches con todos, yo soy Andrés Amanés, soy pediatra neonatólogo del Instituto del Niño San Borja, coordino lo que es el programa de oxigenación por membrana extracorpórea neonatal, veo muchas caras conocidas. Para mí es un gusto tener al doctor Nachar, al doctor Torres, grandes expositores internacionales que nos van a tocar un tema muy importante, un tema que es la hemodinámica neonatal. Es algo que también es de suma importancia de la mano con lo que es el manejo respiratorio, manejo nutricional, todo lo que es el desarrollo neurológico del niño. En esta oportunidad también dar las gracias a Medtronic, a Lucia Smart por hacerme participar de este evento. Lo dejo con el doctor Nachar y con el doctor Torres. Hola, buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Voy a empezar yo hablando de lo que es los principios de la monitorización hemodinámica neonatal, ¿ya? Y comenzando principalmente con el hecho de que la neonatología, principalmente en nuestros países de Latinoamérica, se ha desarrollado en los últimos 40 años, y lo que más principalmente hemos logrado ha sido disminuir la mortalidad neonatal, pero que es un desafío importante. El hecho de que estén sobreviviendo niños prematuros de pequeñas edades gestacionales ha significado que tengamos en este momento recién nacidos con más problemas o patologías crónicas, ¿ya? Y que significan también un problema de calidad de vida. Dentro de esas patologías crónicas, ustedes saben, la enfermedad pulmonar crónica o displasia retinopulmonar, la retinopatía del prematuro y las alteraciones del neurodesarrollo. El objetivo actual, aparte de poder lograr hacer sobrevivir a nuestros niños prematuros, va en poder regular adecuadamente tanto la injuria inflamatoria como lo que es el consumo y lo que es el metabolismo del oxígeno en nuestra población, poder monitorizarlo adecuadamente de tal forma de poder diagnosticar a tiempo si hay algún problema, algún disturbio en esa condición, y por lo tanto instaurar un tratamiento que nos permita no solo hacer sobrevivir a nuestros pacientes, sino que además que no llegue a desarrollar las patologías crónicas de las que estábamos comentando, ¿ya? En este sentido, la monitorización neonatal debe ser, dado la condición de nuestros pacientes, no invasiva o mínimamente invasiva. No estamos hablando como población adulta de personas de kilos de peso. Aquí muchas veces son fracciones de kilos
niños de 500, 600, 700 gramos, o niños de término que están en una situación crítica de riesgo. Ustedes ven cómo muchas veces nuestro paciente se pierde en el medio, en contexto de toda esta maquinaria que le está dando soporte vital a nuestro paciente. Lo otro importante es que tiene que ser al lado del paciente. No nos sirve tener datos una vez que haya pasado el evento agudo. Tenemos que tener datos e información de cómo está el paciente en ese mismo instante. Precisa y confiable, porque no sacamos nada también con tener máquinas que nos den números y que empecemos a actuar cuando realmente al paciente no le está pasando algo de significación. ¿Ya? Todos estos puntos tienen que cubrir los diferentes métodos que utilicemos para monitorizar, de tal forma que podamos hacer un diagnóstico precoz de cualquier alteración en la entrega de oxígeno a los tejidos y no llegar en una condición irreversible de compromiso hemodinámico que ya vendría a ser el shock. En ese sentido, recordar que el shock es la entrega inadecuada o insuficiente de oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas del paciente, y siempre inicialmente se va la escalada fisiopatológica va a ser por un compromiso del flujo sistémico que va a llevar por autorregulación a vasodilatación de los capilares donde están y de los vasos que van en el tejido comprometido. Aumenta la fracción de extracción o el coeficiente de extracción del oxígeno en ese tejido. Si no se hace nada al respecto y si todavía no somos capaces de diagnosticar la situación crítica, este órgano en cuestión va a caer en metabolismo anaerobio y de ahí hay un paso a lo que es la disminución del consumo de oxígeno y la muerte celular. Entonces, nuestro objetivo es tratar, ojalá, de poder llegar antes de que estas alteraciones se produzcan, ¿ya? Y para eso tenemos que recordar, en el fondo, de qué depende la entrega del oxígeno que estamos dando a los tejidos de nuestros pacientes. Y en ese sentido, recuerden siempre que la entrega va a ser dada por el gasto cardíaco, o sea, todo el flujo que está llegando, por la cantidad de oxígeno que hay en ese gasto, en ese flujo que va. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser importante en el gasto cardíaco el volumen eyectivo que esté dando el corazón, la frecuencia cardíaca, que eso nos va a dar el gasto cardíaco en sí, pero también es importante y no olvidar cuánto transportador hay. Por eso que es clave saber que nuestro paciente no esté anémico, por ejemplo, o que esté además bien oxigenado, que esté con una ventilación, un apoyo ventilatorio adecuado que permita que el transportador lleve el oxígeno. ¿Ya? Si no tenemos bien ventilado un paciente, no sacamos nada con tener buen flujo, porque no va a haber suficiente llegada de oxígeno a los tejidos y finalmente se va a comprometer la función miocárdica y también va a caer esto. Como así también podemos tener muy bien ventilado un paciente, pero si tenemos una falla de bomba no vamos a lograr que nuestros tejidos se oxigenen y también vamos a caer finalmente en una falla tanto cardíaca como respiratoria. ¿Ya? Así que recordar cada uno de estos componentes. Estos componentes relativamente es fácil medir. La saturación de oxígeno la podemos medir en unos gases, la hemoglobina la podemos medir con unos gases, también con un hematocrito. Ya la frecuencia cardíaca a la ocultación o con monitorización, eso vamos a hablar un poco más. Quizá lo más complejo de poder evaluar en la clínica es el volumen eyectivo. De eso no hay algo que nosotros podamos medir en forma continua. Hay algunas instancias en modelos experimentales que se están usando, que algo les puedo referir más adelante, pero este es como el gran problema que tenemos como para poder monitorizar en forma más fina cómo le está llegando el oxígeno a los diferentes tejidos, ¿ya? Clásicamente, si ustedes se enfocan en lo que es la fisiología misma y la física, van a recordar que siempre el flujo hacia un tejido o en compartimiento, el flujo hacia un determinado compartimento va a estar dado por el delta de presión o la presión que maneja este flujo e inversamente a la resistencia que hay de ese flujo a llegar a ese determinado órgano o compartimento, ¿ya? De ahí que, utilizando simple matemática, ustedes saben que si llevamos la resistencia hacia acá, vamos a tener que flujo por resistencia es igual a presión. Es por eso de que clásicamente siempre se ha pensado que teniendo una adecuada presión arterial, nosotros estamos teniendo un adecuado flujo o gasto cardíaco.
Pero la verdad es que esa hipótesis está olvidando algo muy importante, y es que la resistencia no es constante en nuestros pacientes, y más aún cuando estamos con compromiso hemodinámico o un paciente en shock o un paciente con alguna patología séptica. Hay un compromiso importante en la resistencia que es muy variable en un mismo paciente durante el día o en pacientes con una misma condición fisiopatológica. Por lo tanto, presión no es símil a flujo, ¿ya? Esto ya la gente de Australia, que ellos tienen mucho publicado, el grupo de Sydney, el Dr. Evans y Klukow, ellos ya demostraron que utilizando presión arterial media mayor que la edad gestacional, que vendría a ser para pacientes de 28 semanas esta presión arterial media, ustedes ven que estos son los diferentes pacientes a las 12 horas de día, y van a ver que utilizando como flujo el símil o el representante del flujo sanguíneo cerebral lo que es flujo de vena cava superior, o sea, el flujo que viene llegando del cerebro, y ustedes ven que los pacientes que están con presión baja, hay pacientes que, como era de esperar, sí tienen un flujo de vena cava superior bajo, pero también hay pacientes que con presión baja tienen un flujo de vena cava superior normal. Por lo tanto, recordándonos de que presión arterial no necesariamente implica flujo. Estos pacientes, si uno los tratara porque dice, oh, mira, están con una presión arterial baja, le voy a poner un vasopresor, probablemente vamos a causar daño, porque es un paciente que ya está en una situación de compensación y que está teniendo un buen flujo. También tenemos estos otros pacientes en los cuales nosotros vamos a tener una presión arterial por sobre lo que nosotros estimaríamos como normal, pero el flujo de vena cava superior está bajo. Por lo tanto, vamos a estar tranquilos pensando que tenemos un buen flujo porque nuestra presión arterial está normal, pero el flujo cerebral está bajo. Estos dos grupos son los problemáticos y los que, por lo tanto, no nos podemos confiar con la cifra de presión arterial. En este no hay duda. Van a haber pacientes que con baja presión arterial van a tener bajo flujo y pacientes que con buena presión arterial van a tener buen flujo cerebral. El problema es que este porcentaje de pacientes es no menor, y tratar a este grupo o no tratar a este grupo puede causarles daño, y daño a largo plazo, como ya estamos hablando. Entonces, la hipotensión en sí es difícil determinar un umbral en que la autorregulación se compromete y la función celular se altera, y una presión arterial normal, como comentábamos, no es garantía de un adecuado flujo hacia los diversos tejidos. Probablemente Jorge ahí les va a comentar un poco más en relación a este tema, ¿ya? Además, diversos estudios han asociado a la hipotensión con pobres resultados a nivel neurológico. El problema en este sentido es que este daño, en diversos estudios en que se ha hecho regresión neurológica en bases de datos extensas, se ha visto que el daño se ha asociado a hipotensión, el daño se ha asociado a otro factor estadísticamente significativo en la patología subyacente, pero ojo, también el tratamiento es otra patología, es otro elemento que en algunos de estos estudios ha demostrado que puede ser deleterio. Y esto es porque podemos estar tratando condiciones que son fisiológicamente normales, que solo por estar fijándonos en el valor de presión arterial estamos sobretratando, ¿ya? Entonces, la hipotensión, esto no significa que la presión arterial la descartemos por siempre. La presión arterial igual nos da una información importante, debe monitorizarse, ya que muchas veces va a ser el signo de que hay un shock descompensado, pero tener cuidado con la sobrecorrección porque también daña, y tenemos que apoyarnos a otros elementos aparte de la presión arterial para tratar a los pacientes, porque utilizar solo presión arterial podemos hacer más daño que ayudar. La definición de hipotensión, esto dado por diversos estudios, en general ustedes van a ver que la mayoría de las veces vamos a utilizar en las primeras 24 a 72 horas en los niños pretérminos presión arterial menor que la edad gestacional. Algunos usan presión arterial menor que 28 o 30 milímetros de mercurio en base a algunos trabajos con N pequeños que han demostrado que con menos de 30 o 28 milímetros de mercurio se pierde la autorregulación cerebral. Y en el recién nacido de término, presión arterial menor de 40 milímetros de mercurio. Con el pasar de los días, la presión arterial tiende a subir en nuestra población neonatal, y es por eso que en el pretérmino ya es considerado a las 72 horas menor de 30, y en el recién nacido de término la presión arterial media menor de 50.
Ahora sí se han fijado, generalmente muchas de las tablas están dadas por presión arterial media. Bueno, ahora recién están apareciendo tablas en los últimos años en que se considera la presión sistólica y la presión diastólica. Y es importante no olvidarse de ambos componentes de la presión y no solo utilizar la presión media como presión de perfusión, porque igual nos dan información que es importante. La hipotensión sistólica, la sístole principalmente va a estar dado por lo que es el volumen eyectivo, por lo tanto nos va a estar hablando de que hay bajo gasto cardíaco, más aún si no hay una taquicardia compensatoria, vamos a tener entonces que una hipotensión sistólica, solo por ver hipotensión sistólica vamos a estar sabiendo que probablemente hay una falla en el gasto cardíaco y tenemos que ir a ver qué pasa con la contractilidad de ese corazón. Y también así, la hipotensión, cuando es el componente diastólico el que está afectado, recordar que es un marcador de baja resistencia vascular sistémica o puede estar dado por una precardia disminuida, puede ser que a este paciente le esté faltando volumen, ¿ya? Y así que no olvidar, cuando consideremos presión, como les digo, no es para quedarnos solo con la presión por todas las imprecisiones que significa que vimos anteriormente, pero sí, si la vamos a considerar, considerémonos no solo presión arterial media, sino que su componente sistólico y diastólico, porque nos va a estar dando información relevante que después podemos cotejar con la ecocardiografía funcional. ¿Ya? La monitorización clásica, siempre en nuestros pacientes neonatos en unidad de cuidado intensivo, va a significar el monitor que nos esté dando frecuencia cardíaca, presión arterial, idealmente ojalá con un método de presión arterial invasivo, saturación arterial de oxígeno, que igual nos va a dar una información gruesa de cómo está el aporte. Recuerden, esa de las primeras diapositivas que comentábamos, que el contenido de oxígeno que llega al tejido, un componente es en la saturación de la hemoglobina. Y otros elementos de evaluación intermitente como el llene capilar, la diuresis, que si bien ayudan, la verdad es que son elementos que aislados tienen muy pobres valores predictivos positivos y negativos de shock, y por lo tanto tienen que sumarse a otros elementos como para poder decir que este paciente está complicado. Pero sin duda alguna, siempre el elemento clave es la clínica, el hecho de poder estar al lado del paciente y poder ver cómo las tendencias, muchas veces más que un valor en sí, sino que la tendencia de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, está alterándose, y además el poder ver el color del paciente, cómo va cambiando en el contexto del día, es algo que da información clave. Lo que pasa es que ahora tenemos la posibilidad de tener algunas tecnologías que pueden objetivar esta impresión clínica, que es lo que vamos a revisar un poquito más adelante durante la presentación. ¿Ya? Así que no olvidarnos que estar al lado del paciente es sin duda que lo más relevante. El problema de la monitorización clásica es que muchas veces los valores normales para la población pueden no ser aplicables a pacientes individuales, lo que conversábamos, y además que en nuestro grupo etario tenemos pacientes que van desde 24 semanas a pacientes que van a 42 semanas, y por lo tanto no van a ser los mismos valores de presión, y por eso que es importante tener tablas ajustadas para edad gestacional y ajustadas para días de vida. ¿Ya? Otra cosa importante que nos pasa con la monitorización clásica, y esto es a nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano, es que ustedes saben que muchas veces las alarmas no son tomadas en consideración, o se fijan alarmas que no tienen relevancia clínica, ¿ya? Y no ajustadas a la condición fisiopatológica del paciente, ¿ya? Es clave que esta monitorización ojalá pueda verse tendencia, porque ustedes van a ver que muchos de los parámetros que vamos a ver, más que un valor determinado, la tendencia es lo clave, ¿ya? Y lo otro importante es capacitar a nuestro equipo de salud, especialmente a la gente nueva que va entrando a la unidad, porque muchas veces no tienen claridad de cómo interpretar y actuar frente a valores que están fuera del rango de la normalidad, ¿ya? Muchas de las variables por sí solas son poco sensibles o específicas, y eso ustedes van a ver que utilizando presión arterial media por sí sola, o llene capilar por sí solo, o acidosis láctica aisladamente, o débito urinario en forma aislada, muchas veces vamos a tener los que, si bien algunos pueden tener buena sensibilidad, van a tener más pobre especificidad, o con pobre valor predictivo positivo. Entonces, y es de ahí que surge la necesidad de poder sumar elementos para poder mejorar la sensibilidad y poder mejorar la especificidad. Por ejemplo, Militen en el año 2009 publicó que
utilizando ácido láctico más de 4 milimoles por litro, que se vendrían a ser 36 miligramos por decilitro, con un llene capilar de más de 4 segundos, uno te podía tener, corroborándolo con ecocardiografía, sensibilidad un 50% y especificidad un 97% en diagnosticar shock. Ahora ustedes ven que la sensibilidad igual sigue siendo baja. Es por eso que la monitorización clásica, y lo vamos a ver con un ejemplo al final de la presentación, muchas veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque lo que estamos usando actualmente son elementos que en general ya están instalándose o alterándose cuando ya estamos llevando horas de compromiso de la perfusión del tejido. Necesitamos, por lo tanto, ojalá tener algún elemento que nos permita poder llegar antes al diagnóstico del compromiso del paciente. ¿Ya? Vamos a hacer una breve revisión de lo que es frecuencia cardíaca. Ya revisamos un poco de presión arterial en relación a la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca siempre se nos enseñó de que el recién nacido tenía muy limitada capacidad de responder con volumen eyectivo, por lo tanto el gasto cardíaco iba a depender, como el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen eyectivo, iba a depender principalmente de la frecuencia cardíaca, y teniendo una información de la frecuencia cardíaca íbamos a poder saber cómo estaba el gasto cardíaco. La verdad es que la situación no es tan así. El corazón del recién nacido puede tener modificaciones a veces significativas del volumen eyectivo, y por lo tanto el tener una variación de la frecuencia cardíaca no necesariamente es un indicador de que hay realmente cambio en el gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es modificable por muchas situaciones. La taquicardia no solo está dado por situaciones en el cual aumenta el gasto cardíaco, muchas veces puede reflejar en nuestros pacientes dolor, hambre, medicamentos, la aminofilina o cafeína, dependiendo de lo que ustedes dispongan, el sobrecalentamiento. Si bien también el compromiso hemodinámico, pero todas estas son variables confundentes que podrían hacernos, solamente por tener una taquicardia, pensar que podría haber un compromiso hemodinámico, y la verdad es que no lo hay. Ya, también la bradicardia es otro elemento a considerar. No necesariamente indica que hay bajo gasto cardíaco, porque puede estar compensando con un aumento del volumen eyectivo. Hay situaciones fisiopatológicas, especialmente pulmonares, que pueden producir bradicardia. Cuando sobredistendemos mucho un pulmón en un paciente que está, por ejemplo, en ventilación de alta frecuencia, se produce una estimulación vagal que determina que baje la frecuencia cardíaca, y no es precisamente por alguna situación puntual hemodinámica, sino que más que nada dada por la sobredistensión pulmonar. También, obviamente, la hipoxia, y todos sabemos que el sueño profundo también va a producir bradicardia en nuestros pacientes. En relación a algunos métodos que se están usando actualmente en Estados Unidos como para poder objetivar la variación de la frecuencia cardíaca, y que no quede como algo de que me parece que está más taquicárdico, me parece que está bradicárdico. En este momento en algunas unidades se está usando un software que es el HERO-Score, en el que su principio básico está dado de que, como la frecuencia cardíaca es regulada por el sistema nervioso autónomo, puede ser influenciado por algunos cambios cardiovasculares e inmunológicos. Y estudios en adultos y en algunos recién nacidos pretérminos demostraron que frente a la sepsis la frecuencia cardíaca tenía dos respuestas: una, disminución de la variabilidad, y presentaba desaceleraciones transitorias. En base a eso, el software va calculando la variabilidad y si hay desaceleraciones, y va mostrando un score, que ese score es el riesgo de tener cultivo positivo en las próximas 24 horas, ¿ya? Y lo que ellos han, este trabajo que ya salió publicado ya en 2013, demostraron una reducción en el 40% de la mortalidad asociada a sepsis. Nos va a servir principalmente en lo que es infección. Ya colegas conocidos que están usando ya este software en Estados Unidos, lo que refieren, eso sí, que se toma mucho más cultivo de lo que habitualmente se toma, porque el software obviamente está hecho para marcar cuando están estas variaciones, pero sí es un hecho que es relevante, y que por lo menos el hecho de disminuir la mortalidad de 19 a 11% ya es algo significativo. ¿Ya? Otro elemento que también consideramos en la monitorización habitual es la oximetría de pulso. Ustedes saben que este es un método no invasivo que permite evaluar la oxigenación arterial del paciente en forma simple, no invasiva y continua, ¿ya? Y va a calcular el porcentaje de hemoglobina saturada por el paso de dos longitudes de ondas específicas a través de la sangre.
Y como vamos a hablar también más adelante de la espectroscopía cercana al infrarrojo, acá también se basa en análisis espectrofotométrico, en que se miden las porciones de luz transmitidas y absorbidas por la hemoglobina, ¿ya? Combinado con el principio de la pretismografía, y así podemos tener cuánto es lo que está saturando arterial. Ustedes saben que tenemos que tener el sensor puesto en un lugar donde haya un buen llene capilar. Vamos a tener un emisor de luz roja y de luz infrarroja y el fotodetector. El emisor de luz roja va a emitir luz en esta longitud de onda, por eso nosotros lo vemos rojo, y el infrarrojo en esta otra longitud de onda. ¿Para qué se usa esto? Para que la luz roja sea absorbida principalmente por la hemoglobina no oxigenada y la luz infrarroja por la hemoglobina oxigenada. Así el equipo, a través de diferentes cálculos, determina cuánto es la concentración de hemoglobina oxigenada por sobre la hemoglobina total, dada por la suma de ambas hemoglobinas, y así emite un porcentaje que ustedes saben que aparece en la pantalla y es lo que hemos estado usando por los últimos ya más de 25 años, ¿ya? Pero además, este sensor, a diferencia, por ejemplo, de lo que vamos a ver en el espectroscopio cercano al infrarrojo, descarta el elemento que está constante. Por lo tanto, si hay el territorio venoso, la hemoglobina que está en el territorio venoso, lo descarta, porque utiliza el principio de pretismografía para solamente considerar los cambios en concentración de hemoglobina que están asociados a onda de pulso que llega a este tejido, ¿ya? En general, el gran problema de la oximetría de pulso, ustedes saben, es la incapacidad de poder detectar hiperoxemia. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que es el porcentaje de saturación de hemoglobina, y ustedes ven que sobre 95 vamos a tener oxigenaciones que van, PO2 que van entre 58, 60 hasta sobre 100. Y este es un problema importante en nuestra población de prematuros, sabiendo que principalmente nuestros recién nacidos tienen mecanismos antioxidantes muy reducidos, más aún en la población prematura, ¿ya? Entonces, este es un elemento a considerar cuando estemos viendo lo que es saturación pulsante, ¿ya? Los metaanálisis de estudio de objetivo de saturación, ustedes saben que actualmente, y bueno, hay controversia en relación a esto, pero aparentemente le están usando saturaciones en rango de 90-95%, en general aumenta en forma significativa, es mejor que usar saturaciones entre 85-89, ya que esos rangos de saturación aumentan el riesgo relativo a mortalidad y enterocolitis, ¿ya? Lo que sí, utilizar saturaciones más bajas disminuye el riesgo de retinopatía, y ahí es donde uno tiene que estar haciendo el balance. Más aún, yo les diría que con lo que vamos a ver más adelante durante la presentación, hay otros elementos que son un poco más finos que la saturación pulsátil para poder estar tranquilos de que estamos enviando cantidad de oxígeno adecuada al tejido, ¿ya? Así que en ese sentido, recordar, tener cuidado, evitar las saturaciones sobre 95, porque sometemos a nuestra población a estrés oxidativo, ¿ya? Pero tampoco menos de 90 si solamente tenemos como tecnología la oximetría y no tenemos otras tecnologías para medir oxigenación, porque podemos estar también sometiendo a esta población a riesgo, ¿ya? Se ha incorporado la oximetría como un método de screening diagnóstico precoz de cardiopatías congénitas cianóticas. Yo creo que probablemente muchas de sus unidades lo están usando en recién nacidos sanos como para poder detectar esto, ¿ya? Y se ha incorporado también a la resucitación. Ustedes saben que hay tablas de cómo debe ir subiendo la oximetría de pulso, y nos da información, eso sí, y este es un punto a recalcar, que si bien es una información útil, es una información muy gruesa acerca de cómo está la entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque recuerden de las primeras diapositivas, estamos viendo cómo está de oxigenado el transportador, pero no nos está diciendo cuánto transportador hay, ni tampoco cómo va el flujo en que va ese transportador, que es la hemoglobina, ¿ya? Actualmente, en una unidad de cuidado intensivo neonatal, si vemos que hay algún tipo de cambio en alguno de estos parámetros, vamos a recurrir a una tecnología que se está usando en los últimos 10 años, que es la ecocardiografía funcional, ¿ya? Es clave, y por eso que en la Universidad de Chile, que es donde Jorge y yo trabajamos,
es clave que los becados de neonatología tengan una capacitación formal en ecocardiografía funcional, porque ante cualquier alteración que se vean de presión arterial, podemos ir a mirar en el corazón, que es lo que sospechamos cardiopatía congénita, porque su función va a ser determinar qué cardiopatía congénita es, o si hay cardiomiopatía, o si hay arritmia. Y obviamente también chequear el examen que hemos hecho nosotros como neonatólogos al día siguiente, que hemos dejado grabado, como para ver que la evaluación que se hizo durante la noche fue la adecuada. Pero actualmente es un elemento que es clave para mejorar, para hacer un tratamiento racional del paciente, el poder tener ecocardiofunción. Otros dos elementos más que hemos incorporado al manejo de estos pacientes es la espectroscopía cercana al infrarrojo, para ver cómo está llegando el oxígeno a los parénquimas, especialmente al parénquima cerebral, que es lo que en gran parte lo que nos importa para que nuestros pacientes no tengan la menor riesgo de secuelas a largo plazo, y también cómo está funcionando nuestro parénquima cerebral, el parénquima de nuestro paciente, en función del compromiso de la llegada de oxígeno. ¿Ya? Voy a adentrarme un poco en espectroscopía cercana al infrarrojo, porque es algo en lo cual hemos empezado a ganar experiencia en la unidad donde nosotros trabajamos, y que nos ha ayudado mucho en el manejo más fino hemodinámico de los pacientes. ¿Ya? Recordar, como se acuerdan que hablábamos de saturometría, que acá también se trata de luz que vamos a hacer incidir sobre el tejido, y que es luz que va a ser absorbida por hemoglobina oxigenada y no oxigenada, y en base a eso poder calcular la cantidad de hemoglobina oxigenada y no oxigenada y tener una idea de cómo se está oxigenando el tejido. Ya no va a ser en un territorio en que sea fácilmente detectable el pulso, como es en la oximetría de pulso, sino que aquí lo podemos usar en cerebro, en riñón, en músculo, ya en diferentes parénquimas. El principio físico que utiliza es la ley de Beer-Lambert. Esta ley en el fondo habla de que si nosotros hacemos incidir una cantidad conocida de luz en una determinada longitud de onda, que es absorbida por un soluto que hay aquí en esta cubeta, por ejemplo, la cantidad de soluto que hay acá va a absorber luz, y por lo tanto la cantidad de luz que obtengamos después de ser absorbida por acá, podemos hacer una relación entre el cociente de luz que haya salido y la cantidad de soluto. Si hay más soluto que absorbe esta luz, menos luz va a salir acá. Si no hay soluto o hay muy poco, va a salir más luz. Esa relación entre la luz que se hizo incidir y la luz que se pudo obtener de vuelta, entonces va a depender de la concentración del soluto, que en este caso, en el tejido que vamos a estar evaluando, va a ser, llevándolo a la práctica clínica, la hemoglobina oxigenada o no oxigenada del cerebro. ¿Ya? Básicamente utiliza, al igual que hablábamos en el saturador pulsátil, dos longitudes de onda. Una longitud de onda principalmente, lo que sí, a diferencia, ¿se acuerdan que en el saturador pulsátil usaba ya luz en el rango de luz roja? Acá ambas longitudes son infrarrojas, pero una es más absorbida por la hemoglobina no oxigenada y la otra es más absorbida por la hemoglobina oxigenada. De tal forma de que va a poder el equipo, a través de un algoritmo, calcular cuánto es la cantidad de hemoglobina total, cuánto es la cantidad de hemoglobina oxigenada, y decir, este tejido tiene una oxigenación tisular de tanto por ciento. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba, vamos a tener nuestro emisor de luz que va a emitir luz en las dos longitudes de onda, y va a tener dos receptores, un receptor que está más cercano al emisor de la luz y uno que está más alejado. ¿Cuál es la idea de esto? Que este va a obtener la luz que no haya sido absorbida por la hemoglobina oxigenada y no oxigenada que esté en este trayecto, mientras que esta otra va a obtener la luz que no haya sido absorbida por la hemoglobina oxigenada y no oxigenada de este otro trayecto. Después el equipo va a restar a la señal que obtiene de acá esta otra, y nos vamos a quedar por lo tanto solo con la información de cuánta hemoglobina oxigenada y no oxigenada hay en el parénquima, que es lo que nos interesa. No nos interesa saber qué tan saturado está un cefalomatoma o un hueso del cráneo, sino cómo está oxigenada la corteza cerebral de nuestro paciente. ¿Ya?
un paciente ahí con su monitor, ustedes ven que el sensor, ahí está el emisor de la luz que emite las dos longitudes de onda, el receptor superficial y el receptor distal o que también es llamado profundo. El valor que se obtiene en el fondo es de la hemoglobina que está en el lecho vascular de ese tejido. Por lo tanto, en un lecho vascular en condiciones normales, principalmente es hemoglobina venosa, ¿ya? 70-80%, pero también tiene un componente de hemoglobina que está en el capilar y un componente de la hemoglobina arterial. Por lo tanto, es un ponderado, pero principalmente en que predomina la hemoglobina venosa. Y es por eso que podemos saber cómo está en el fondo extrayendo el tejido el oxígeno. Si nosotros sabemos que el paciente está con una saturación pulsátil de 95%, sabemos que el 95 de cada 100 moléculas de hemoglobina que le están llegando están oxigenadas. Si nosotros el valor del NIRS, que es principalmente venoso, dice que está con 60, sabemos que entonces se extrajeron 35 moléculas en este camino, ¿ya? Y eso nos da una idea de la extracción tisular. Y es algo que muchos autores ya están considerando, no solo el valor bruto que da la saturación regional, sino que también la extracción tisular. ¿Por qué? Porque la extracción tisular o coeficiente de extracción tisular, si ustedes se recuerdan de cuando se hace, por ejemplo, en población adulta en forma invasiva con medición de gases arteriales y gases venosos, en el fondo lo que está midiendo es cuánto ha consumido el tejido de oxígeno y esa es una variable que se afecta mucho cuando hay compromiso hemodinámico, en que va a haber una extracción mayor del oxígeno, principalmente si esta extracción es mayor de 0,33, nos está hablando de que este tejido está en una situación en que estás en crisis y que por lo tanto está extrayendo mucho porque le está llegando probablemente poco para sus necesidades, ¿ya? En relación a los valores de saturación, el saturador, el NIRS, es básicamente como una especie de televisor. Justo no puse acá una foto del equipo, pero da señales en las cuales tenemos 4 canales. Nosotros habitualmente utilizamos 2, después les voy a comentar el porqué, que es el cerebral y el renal. Y los primeros trabajos, obviamente en modelos animales, mostraron que ya con saturaciones bajo 55 se empezaba a alterar el electroencefalograma de estos modelos animales. Estos eran cerditos a los cuales se sometían a hipoxia, y que también bajo 50-55% disminuía el ATP en el cerebro en anatomía patológica de estos cerditos y aumentaba el láctico, dando índices de que ya había entonces isquemia funcional y bioquímica, ¿ya? Ahora, un poco va en relación a los trabajos. Hay mucho trabajo que está saliendo últimamente en relación a la utilización de la espectroscopía cercana al infrarrojo en la población neonatal. Yo les diría que uno de los más relevantes es que la idea que tenía era determinar la factibilidad de estabilizar la oxigenación cerebral en recién nacidos prematuros utilizando la oximetría por NIRS. Se utilizó en 8 unidades de cuidado intensivo de hospitales terciarios en diferentes países de Europa, y acá se lograron enrolar 166 recién nacidos menores de 28 semanas de edad gestacional. 86, a todos se les colocó este espectroscopio cercano al infrarrojo y todos tuvieron la posibilidad, en todos se registró la oxigenación cerebral. La diferencia estuvo entre que la mitad, ustedes saben que por esto de la randomización no siempre cae 83 y 83, que hubiese sido la mitad, pero de los 166, en 86 los colegas sí pudieron ver la información de la oxigenación cerebral, mientras que en los otros 80, si bien la información se estaba registrando, los colegas no tuvieron acceso a esa información y manejaron los pacientes como clásicamente lo haríamos nosotros con la monitorización habitual, sin el valor del NIRS. Entonces, tuvimos el grupo experimental o NIRS, en que aparte de la monitorización habitual, tenían el valor de saturación regional del cerebro, y la idea era mantener esta saturación de acuerdo a los diferentes trabajos que ya hay en literatura, principalmente del grupo de Lemert y Alter-Liechtenstein, que ya tienen un N mayor, casi cercano a 1000 recién nacidos, mantener esta saturación cerebral entre 55 y 85, que son los valores considerados normales.
Y el grupo control, los cuidados estándar que haríamos cualquiera de nosotros con la monitorización habitual, y eran ciegos al valor de la monitorización cerebral. Ustedes ven acá el grupo, la verdad es que en relación al peso de nacimiento no hubo grandes diferencias, 806 en el grupo en que tenían acceso al NIRS, 880 gramos, un poquito más grandes los del grupo en que eran ciegos al NIRS, pero estadísticamente no dio significativa. Ninguna de estas variables dio significación estadística. Hubo un poquito más de sexo masculino, que ustedes saben que a nivel en la edad neonatal el ser de sexo masculino significa más riesgo de muerte y mortalidad, ¿ya? Y de las otras variables en realidad no hay muchas otras diferencias. ¿Qué encontraron ellos después de haber enrolado a estos pacientes y haberlos seguido con el NIRS más la monitorización habitual en el grupo experimental y con la monitorización habitual en el grupo control? Obviamente vieron que los pacientes en los cuales tenían acceso a la información del NIRS, el riesgo de que el cerebro estuviera con saturaciones cerebrales excesivas, o sea, hiperoxia cerebral o baja hipoxia cerebral, era mucho menos, 36 versus 81. Esto ellos lo calculaban por horas multiplicado por la diferencia del porcentaje que estuviera por sobre 85 o bajo 55 versus 81, y eso fue estadísticamente significativo. Al ver si era principalmente se protegía de hipoxia o de hiperoxia, en hiperoxia no hubo diferencia, 1.1 versus 1.2. La gran diferencia estuvo dado por las horas de hipoxia, 16 horas en el grupo en que tenían acceso a información al NIRS versus 53 horas en que los pacientes, en el grupo de pacientes que los colegas estaban ciegos al NIRS. Ya, al tratar de ver algunos elementos agudos de daño cerebral, la verdad es que básicamente en el grupo de NIRS hubo 13% de hemorragia intracraneana severa versus 23% en el ciego, pero esto, pese a que ustedes ven ahí una diferencia, no dio significativo. Lo que sí les llamó bastante la atención es que al ver las causas, el porcentaje, la mortalidad en estos pacientes fue 14% en el grupo que tuvieron acceso a la información del NIRS versus 25% en el grupo que no tuvieron acceso al NIRS. Ya, lo que, si bien al corregir no dio significativo, estuvo muy cerca del valor de significación, y por lo tanto se espera hacer un nuevo trabajo con un mayor N a ver si esto realmente se replica y llega a ser significativo, tratando de ver cuáles son un poco las diferencias en el manejo al tener acceso a la información que da el NIRS. Básicamente la gran diferencia estuvo dado en que los pacientes del grupo en que se sabía la información con NIRS se hacían más ecocardiografía y se diagnosticaron más ductos hemodinámicamente significativos y se trató más ductos que en el grupo que eran ciegos al NIRS, ¿ya? En relación a todas las otras variables, la verdad es que no hubo muchas diferencias. En resumen, el espectroscopio cercano al infrarrojo, o NIRS si uno le quiere llamar en forma más rápida, es un método no invasivo de monitorización de oxigenación tisular. La gracia es que al lado del paciente y en tiempo real, y se puede utilizar en protocolos como un elemento más dentro de la monitorización hemodinámica clínica. Nosotros así lo estamos incorporando, vamos a ver más adelante un ejemplo. Y la gracia es que la saturación cerebral ofrece valores bastante estables, así como la renal. Nosotros donde trabajamos lo estamos utilizando principalmente en recién nacidos pretérminos menores de 28 semanas o menores de 1000 gramos, en recién nacidos de término con encefalopatía hipóxico-isquémica, en hipotermia. Ahí hay harto información que les podemos después contar. Recién nacidos de término con hipertensión pulmonar que requieren óxido nítrico para su manejo, y recién nacidos que cursan con compromiso hemodinámico, dado que lo hemos definido de esa forma, dado el conocimiento de la literatura, ya sea presión arterial menor que la edad gestacional en forma más allá de 30 minutos, caída de la diuresis o acidosis metabólica y aumento del ácido láctico, ¿ya? Otro elemento que estamos considerando también en la monitorización es el electroencefalograma de amplitud integrada. Este es un monitor que es un monitor cerebral que puede ser de 1, 2, 3 canales, y la gracia es que nos permite monitorizar la función neurológica básica de nuestros pacientes. Ya podemos mantener al paciente varios días evaluando cómo está la actividad cerebral,
y la gracia es que nos ha ayudado, nos ha permitido ayudar, principalmente poder diagnosticar convulsiones. Siempre ustedes saben que nuestros pacientes recién nacidos muchas veces tienen un margen de movimientos anormales que dependiendo un poco del observador puede ser interpretado como una convulsión o no. Esto ha podido darnos un elemento objetivo de que pudiera estar convulsionando o no. Los pacientes los cuales nos estamos utilizando principalmente agar bajo menor o igual a 3 a los 5 minutos o con pH bajo en gases de cordón umbilical o gases arteriales antes de la hora de vida, o que necesitaron reanimación o ventilación al nacer en forma significativa, o que posterior al nacer está con un examen neurológico alterado. En pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica que están sometidos a hipotermia, ya hay harta literatura que demuestra que ayuda a predecir el resultado clínico de la encefalopatía hipóxico isquémica, principalmente en cuánto tiempo se demora una vez instalada la hipotermia en lograr el paciente tener ciclo sueño-vigilia o un patrón normal, y ayuda a monitorizar las convulsiones en este grupo de pacientes, en general todo tipo de pacientes, y la respuesta al tratamiento. ¿Ya? En los pacientes con convulsiones ayuda principalmente a detectar lo que es su gravedad, a monitorizar los efectos de los medicamentos, y en pacientes con síntomas neurológicos, por ejemplo, muchas veces apneas graves, nos hemos encontrado a veces con la sorpresa pacientes que eran persistentemente apnéicos, que decíamos no, que es inmaduro, se le va a pasar con la vez gestacional, le colocamos el monitor de electroencefalograma y hemos visto que estas apneas son equivalentes convulsivos y iniciando el tratamiento han cedido. ¿Ya? Ayuda a identificar la necesidad de un examen neurológico mayor, principalmente a un electroencefalograma estándar o una resonancia magnética, y monitorizar los cambios neurológicos en general. Ya ustedes saben que este equipo lo que hace es filtrar la señal, la rectifica, la comprime y la visualiza en una pantalla en forma lenta, y la gracia que tiene es que es relativamente fácil. Básicamente estos van a ser muchas veces los patrones que nosotros vamos a ver, el patrón normal en este rango de voltaje, con ciclos sueño-vigilia, y están estos otros patrones, por ejemplo el severamente anormal o isoeléctrico plano, o este otro patrón que es el patrón de convulsión, que si uno se va al detalle, al bruto de esto, porque esto ya es la señal comprimida y uno puede ver la señal eléctrica de convulsión. ¿Ya? Entonces, la gracia es que entrega información diagnóstica y pronóstica en el recién nacido con compromiso neurológico. Tiene como ventajas también, una de las cosas que a nosotros más nos interesa en neonatología, que no ser invasiva, entregar información a tiempo real al lado del paciente. Los trazados que se obtienen en general son de fácil interpretación por el equipo de salud tratante. Igual, de todas maneras, tenemos una interconsultora a la cual muchas veces le enviamos una foto tomada con celular a través de WhatsApp en cuanto tenemos dudas de la interpretación, ¿ya? Y eso nos ha ayudado también a poder estar más encima de lo que es la evaluación cerebral de nuestros pacientes. Y así como a los becados de neonatología actualmente están siendo capacitados en ecocardiografía funcional, también se les hace una capacitación en lo que es ecografía cerebral. Y la ecografía cerebral no con la clásica evaluación de antes, de que era más que nada ver si había hemorragia intraventricular o leucomalacia periventricular más tardíamente. Ustedes saben, principalmente por las secuelas neurológicas que significa tener leucomalacia periventricular a largo plazo, sino que también incorporando algunos elementos de hemodinamia, principalmente calculando el índice de resistencia vascular cerebral, que se utiliza utilizando el Doppler de la arteria cerebral anterior, y en que aparte de evaluar el flujo cerebral podemos calcular entonces este índice. La gracia de este índice, ustedes van a tener ahí el Doppler en la arteria cerebral anterior, van a obtener estas curvas, y de esas curvas entonces ustedes pueden, restando a la velocidad sistólica máxima la velocidad al final de la diástole y partido por la velocidad sistólica máxima, van a obtener un valor, y ese valor es el índice de resistencia. Ese índice de resistencia está aumentado en determinadas patologías, uno que nos interesa mucho, el ducto arterioso persistente. A veces se ha hecho el diagnóstico del ducto cuando se le ha ido a hacer la ecografía cerebral para ver si hay hemorragia intracraniana o no al segundo o tercer día, y está con un índice de resistencia aumentado, y la misma persona que hace la ecografía cerebral
dice, ¿sabes qué? Parece que tiene un ducto significativo, que tiene un índice de resistencia aumentado, vamos a mirar el corazón, y sí, hay un ducto que es hemodinámicamente significativo, ya mirado con la ecocardiografía funcional. ¿Ya? Así que eso como otro elemento más de la monitorización que estamos utilizando. Otro, y el último, yo creo que es el último elemento que les voy a comentar que estamos utilizando y que es muy importante en nuestra población, es el monitor transcutáneo CO2. ¿Y por qué nos interesa monitorizar el CO2? Porque en nuestra población neonatal el flujo sanguíneo cerebral es muy determinado por la PCO2. La PCO2 produce cambios en vasodilatación y vasoconstricción. Vasodilatación se aumenta mucho, vasoconstricción se disminuye mucho, y que se ha visto que tienen repercusión obviamente en lo que es la oxigenación cerebral y por ende en secuelas a largo plazo. Este es el equipo que estamos utilizando en este momento. Ya utiliza unos sensores en la piel que al ser calentados aumentan el flujo sanguíneo local, y así la PCO2 puede ser estimada electroquímicamente. No da un valor exacto, ustedes ven acá lo que está dando ahí, el valor es 50.5, hay un más menos. Este valor no está, lo ideal es que sea 0, 0 significa que está, nos está asegurando que la perfusión donde está obteniendo el valor es adecuada, ¿ya? Y como les comentaba, recordarles que a esta edad en nuestra población neonatal los cambios en la PCO2 son mucho más significativos que los cambios en presión arterial media en lo que es flujo sanguíneo cerebral. Así que por eso la importancia de poder monitorizar en forma continua la CO2 y no solo a través de gases, porque los gases es una instantánea que a veces, muchas veces ustedes probablemente les ha pasado que han tomado un gas y nos encontramos con el gas en 28 y sabemos que es malo porque hay vasoconstricción cerebral con una PCO2 baja y por lo tanto riesgo de leucomalacia periventricular y va a ser parálisis cerebral más adelante ese paciente. También muy malo si está la PCO2 en 70 por vasodilatación cerebral, riesgo de hemorragia intracraniana. Entonces, la gracia es poder tratar de tener algún sistema que en forma continua nos pueda medir la CO2. No todos estos pacientes están con ventilación invasiva y ustedes saben que la CO2 medida a través del sistema de ventilación mecánica en neonatología lamentablemente no es del todo fidedigna. Los equipos que lo utilizan la verdad es que no nos han dado buenos resultados y esto es lo que más se nos ha acercado un poco. Estos equipos lo que han demostrado es que hay una cierta variabilidad que va entre menos 5 y más 17 milímetros de mercurio en relación al valor de la CO2. Los trabajos que hay, principalmente lo más reciente, lo más importante es que ha demostrado que por lo menos ha disminuido el número de gases que se toman en estos pacientes de 3,9 a 2,9 por día de ventilación mecánica. Igual un gas menos en esta población, a veces pacientes que nosotros tenemos, ustedes saben, de 500, 600 gramos, que tienen una volemia de 40 ml, un ml en 40 días le hacemos la volemia completa. ¿Ya? Así que igual es un elemento y también no solo por ahorrarle extracción de sangre, sino que también porque sabemos la repercusión que tiene en este paciente. Ya, la idea entonces es finalmente, en resumen, saber que cuando tenemos un paciente con compromiso hemodinámico ya no nos podemos quedar solamente con la presión arterial media, sino que también tenemos que incorporar todas estas otras variables. Este cuadro es un poquito complejo, lo podemos simplificar un poco haciendo de la siguiente forma. Nosotros queremos hacer ahora con toda esta tecnología una evaluación hemodinámica integrada, sin dejar de lado la evaluación clínica, porque eso es lo principal, ¿ya? Pero sí pudiendo tener cómo le está llegando el oxígeno a los tejidos, principalmente cerebro, ¿ya? Una vez que, si vemos que estos valores, la evaluación clínica nos impresiona que hay mal llene capilar y la saturación cerebral o renal está baja, ir a buscar qué está pasando con una ecocardiografía funcional que nos pueda decir, quizá hay un ductus que se volvió hemodinámicamente significativo o quizá hay una disfunción miocárdica, ¿ya? Por lo tanto, llegar al diagnóstico. También la monitorización cardiovascular habitual nos va a dar igual información. Puede ser que, claro, la ecocardiografía nos dice que hay una disfunción y lo hemos detectado antes porque hay hipotensión sistólica,
que nos está hablando que el volumen eyectivo está disminuido, o hipotensión diastólica, que nos está hablando que hay una volemia disminuida porque el paciente bajó 10% del peso en 12 horas, y que lo corroboramos con la ecocardiografía funcional al ver que, por ejemplo, el índice de colapsabilidad de la cava está aumentado. Y en un terreno que estamos empezando recién a explorar, la utilización de biomarcadores. Con la integración de todos estos elementos podemos ahora hacer una formulación estratégica de terapéutica racional a lo que realmente el paciente necesita, y no la, entre comillas, como decimos nosotros allá, la receta de cocina, de que al paciente que se pone de un color alterado, llegamos y primero volumen, después dopamina, y después corticoide, y después nos ponemos a rezar porque no sabemos qué vas a hacer, ¿ya? Sino que principalmente poder, en base a todos estos elementos, hacer lo que el paciente realmente necesita, ¿ya? Esto es lo último, que es para exponerles un paciente nuestro de 31 semanas, una mamá primigesta que cursa con una preeclampsia, que nace por una cesárea de urgencia por crisis hipertensiva, alcanza a recibir corticoides, es de sexo masculino, que ustedes saben que eso ya le trae un poco más de problemas, ya está en el percentil 6, o sea, es pequeño para la edad gestacional, pero no es PEC severo, no es menor de percentil 3. Y tiene una talla y una circunferencia de cráneo que está dentro del rango normal, un poco el percentil 13, pero así todo dentro del rango normal, que se apoyó con reanimador en T, con 6 centímetros de agua, FIO2 de 30%. Esa es la radiografía. El paciente en realidad estaba con mínima dificultad respiratoria, el CPAP nasal con 6 centímetros de agua. Ustedes ven que se mantuvo sin cambio respiratorio durante las primeras 24 horas con estos gases, que son gases bastante aceptables para un recién nacido, pH de 31, PCO2 de 49, PO2 de 55, Base-Excel de menos 4, ¿ya? Los signos vitales, ustedes ven ahí todos dentro de rangos normales, una diuresis que para el primer día está, recuerden que siempre la diuresis los primeros días, generalmente el primer día es un poco baja, en la medida que van pasando los días, va bajando la resistencia vascular pulmonar, va a haber más liberación de péptido natriurético, vamos a tener mayor diuresis, entonces la diuresis igual no le llamaba la atención a nadie, pero lo bueno es que el colega que estaba de turno encuentra a las 12 horas de día que el paciente estaba algo decaído, y a él le llamó la atención que el color que tenía no era adecuado. Si hubiésemos contado solamente con estos elementos de monitorización, la verdad es que hubiésemos dicho que quizá el colega era un poco alaraco, que estaba viendo cosas que no son, porque en realidad tiene buena presión arterial, tiene buena saturación, tiene buena frecuencia cardíaca, los gases están buenos, la radiografía no muestra ninguna cosa adicional. Se le toman los exámenes habituales, un hematocrito normal para esta población en estos primeros días, un nivel de azúcar dentro de normal para la carga de glucosa que estaba de 5 miligramos por kilo minuto, y un hemograma para más que nada quedarnos tranquilos de que no había nada que pudiera orientar a infección, con 7100 leucocitos sin desviación a izquierda y con plaquetas en un rango normal. ¿Ya? La gracia es que al tener otros sistemas de monitorización, como por ejemplo la espectroscopía cercana al infrarrojo, esa sensación, esa percepción del colega de que el paciente no estaba bien, la pudo refrendar en algo objetivo. Y ustedes ven, esta es una foto sacada de la pantalla del espectroscopio que muestra una saturación cerebral de 81% y una saturación renal de 44%. La gracia que tiene este monitor es que uno le puede ir ajustando la escala de tiempo para ver la tendencia hasta las últimas 24 horas. Y ustedes ven que la saturación cerebral en general se mantuvo constante, pero miren la renal cómo empezó a decaer, ¿ya? Entonces esto, sumado a la impresión clínica del colega de que las cosas no estaban bien, hacen entonces que le hace una ecocardiografía funcional. La ecocardiografía funcional descartó ductus, que era una de las cosas que se andaba buscando, pero sí encontró que había un índice de performance miocárdico que se llama índice de Tate de 0,67 que está alterado, está elevado, y lo cual está hablando de que hay una disfunción miocárdica. Por lo tanto, se inició una bomba de infusión continua con dobutamina en 6 gamas por kilo minuto, y después de 12 horas se le vuelve a evaluar el paciente, había mejorado el TEI, estaba en un rango normal de 0,35, y el valor de 44 que estaba, volvió a recuperarse la saturación renal a 77. La cerebral en 73, en general esos son valores dentro del rango normal.
esto posterior al uso de dopamina. Entonces, un poco a eso apunta el hecho de poder monitorizar al paciente con otras cosas. El colega, si no hubiésemos tenido esta tecnología, hubiese pasado, como les contaba, por Alaracma. Todo esto el colega es peruano, está viviendo ya hace tanto tiempo allá. Pero pudo objetivar se llama Juan Carlos Muñoz, por si alguien lo conoce. Pudo objetivar de que realmente algo estaba pasando. Lo objetivó con el NIRS, lo pudo evaluar con el ecocardio funcional, y ahí ustedes tienen la respuesta. Si esto no se hubiese dado cuenta, probablemente hubiésemos llegado, primero se comprometía la función renal, posteriormente se hubiese empezado a comprometer la función cerebral y hubiésemos llegado a un estado más tardío de compromiso hemodinámico. Lo que le estaba pasando a este paciente, no había ductos, es lo que ustedes probablemente ya han leído bastante, se ve expuesto a este aumento de la resistencia vascular sistémica, que significa el ligar el cordón umbilical. Además que el miocardio de estos pacientitos tiene menos miofibrilla y que tienden a tener entonces un desbalance entre el neurotropismo y la poscardia. ¿Ya? Entonces, concluyendo, para terminar esta charla de los principios de monitorización, ustedes saben que la monitorización clásica sigue siendo la forma habitual en que evaluamos a nuestros pacientes y sigue siendo un apoyo objetivo al examen físico del paciente recién nacido. Esto no significa que con NIRS y ecografía cerebral nos olvidamos del resto, porque muchas veces también los otros elementos son clave y no siempre vamos a tener la disponibilidad tecnológica de poder tener toda esta tecnología, pero sí no olvidarnos de que la monitorización clásica muchas veces todavía sigue siendo incompleta y tenemos que incorporar elementos tecnológicos, obviamente en forma racional. No se trata tampoco de volvernos locos y adquirir toda la tecnología que esté saliendo, sino que tecnología que se haya ido evaluando en pacientes que estén demostrando que están dando información útil. Y en ese sentido, dentro de lo que nosotros hemos incorporado en la unidad nuestra es la ecocardiografía funcional, y es por eso que los becados están haciendo su capacitación en esto, ecografía cerebral para poder evaluar índice de resistencia cerebral, espectroscopía cercana al infrarrojo, electroencefalograma de amplitud integrado, ¿ya? Con la impresión nuestra es que en realidad estamos pudiendo, todavía nos falta tiempo y estadística como para poder decir, sí, ¿sabes qué? Parece que realmente lo estamos haciendo mejor, pero una impresión subjetiva de momento es que sí, nosotros creemos que lo estamos haciendo mucho mejor, estamos haciendo un manejo más racional, se están salvando más niños y con menos secuelas, y ya hablando en cifras gruesas, el trabajo controlado, randomizado, el trabajo que les comenté del año que comparaba NIRS versus monitorización clásica, ese trabajo va en algunos meses más debiera dar los primeros resultados de seguimiento a 2 años, que va a ser muy relevante. Hay unas primeras comunicaciones que hablan de que sí, el grupo que se monitorizó con NIRS estaría mejor desde el punto de vista neurológico, pero tenemos que todavía esperar el reporte escrito, porque a veces entre las comunicaciones verbales y lo escrito ustedes saben que pueden haber diferencias. ¿Ya? Muchas gracias. Preguntas, dudas. ¿El NIRS se altera cuando el paciente está con una anemia importante? Sí, totalmente. De hecho, en el fondo, cuando el paciente está con una anemia, ¿se acuerdan de las primeras diapositivas? Está llegándole menos oxígeno porque hay menos transportador, y eso se refleja en que el tejido empieza a extraer más oxígeno, aumenta su coeficiente de extracción, y por lo tanto el valor del NIRS baja mucho. Y muchas veces hemos tenido pacientes en que vemos que está con una ventilación mecánica adecuada, estamos con parámetro hemodinámico adecuado, con una evaluación miocárdica adecuada, y tomamos un hematocrito y está con un hematocrito bajo. Y nos ha hecho cambiar un poco lo que son las normas de transfusión de nuestra unidad. Estamos siendo un poco más generosos, es cierto, con la transfusión, pero hemos visto que realmente esto estaba diciendo de que
ustedes saben, uno no puede guiarse por valores absolutos, uno no puede decir, no, si el paciente que requiere oxígeno con naricera, con hematocrito menos de 25, recién lo voy a transfundir. Puede ser que a un paciente ese 25 esté bien, pero otro realmente ese 25 le esté siendo insuficiente. Y en eso el NIRS nos ha ayudado. Hemos visto que hay pacientes que realmente un determinado valor, que en teoría nos han dicho por años que es normal de hematocrito, a ese paciente no le es suficiente y lo está haciendo caer en hipoxia cerebral y lo hemos transfundido. Y ya ha mejorado el NIRS. Interesante esto con la monitorización que está mostrando Raúl, y que muchas veces estamos viendo que con la monitorización clásica, estamos hablando de fuerza cardíaca, saturación, ¿no es cierto?, presión arterial, pensamos que estamos en una condición de estabilidad y de bienestar del paciente. Con la monitorización extra, por decirlo, que es más específica, estamos pesquisando una serie de situaciones en las cuales este paciente, pensamos nosotros que estamos llegando antes, en una fase de compensación más caliente que fría, o bien, de alguna forma, podríamos decir también que los estamos sometiendo a condiciones de hipoxia cerebral que pasan desapercibidas con la monitorización habitual. Ahora, no es solo una tecnología, pensamos que es el todo. Hace mucho tiempo se pensaba, y mucha gente todavía piensa acá, no sé si alguien fue al CIBEN, por ahí estuvieron hablando en el curso con el doctor García Alex, una mesa redonda, y por ahí preguntaron qué pensaban del ecodoppler cerebral. Me han contado que no estaba, eran como 5 participantes, parece que 4 dijeron que no tenía cabida, y esperó al final el doctor García Alex y le hizo ver que sí tiene cabida. Ahora, ¿por qué se desacreditó mucho? Porque tal vez si a usted le dice el índice de resistencia está bajo, ya, ¿y eso a qué se debe? Si no tiene otro elemento, era bastante difícil definir si era porque estaba anémico, si había un ducto, había una asfixia, había algún problema de pérdida de autorregulación, versus que en la medida que vamos sumando, sobre todo la ecocardiografía funcional, yo creo que uno de los elementos más importantes en este nuevo tipo de monitorización es la ecocardiografía funcional. Si no sabemos qué está pasando con la bomba, obviamente nos va a costar precisar más qué significa el valor de NIRS que nos está dando, qué nos está dando al ecodoppler cerebral. Es un poco eso a lo que estamos apuntando. Si la bomba, ahora, y en eso, en un contexto algo le pueda mostrar, es como cambiando tal vez lo que nos enseñaron. Nosotros por lo menos en Chile nos hipertrofiamos con el doctor Bancalari en ventilación mecánica, y sabemos que el pulmón es dinámico, que la complaya, ¿no es cierto?, que los volúmenes, el barotrauma, volutrauma, pero pensamos lo mismo hace bastante tiempo, que pasa con todo lo que es el componente cardiovascular, partiendo por el corazón, la vasculatura, y pensando siempre en lo que es flujo cerebral. Pero un poco eso es lo que estamos apuntando con este tipo de monitorización. Una pregunta. En este tipo de pacientes, para mantener una adecuada autorregulación cerebral, ¿qué parámetros de presión arterial media debería manejar? Ya que mencioné al inicio que ya la presión arterial media ya no viene a ser pues un rango establecido, ¿no? Sí.